Álvarez, que es coordinador de RENACE del Instituto Nacional de Formación. ¿Cómo estás, querido Carlos? Seas bienvenido. Bien, muchas gracias, buenas noches. Un agradecimiento por la invitación. Sabemos que siempre este espacio es imprescindible para quienes militan en la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Pues vamos a darle. Sabemos, querido Jazz, que el próximo 18 de marzo hay una invitación especial para acudir al Zócalo. Yo creo que a veces es importante, y lo digo como periodista, tenemos la obligación a veces de revisitar el pasado, los hitos históricos de este país, porque si nos olvidamos del pasado, ¿sabes? Estamos condenados a repetir los mismos errores, ¿no? Y yo creo que es muy importante la fecha, sigue siendo muy importante, aún más la fecha del 18 de marzo, porque si volteamos la mirada, apenas casi ayer había una reforma energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que buscaba francamente desmantelar la industria petrolera, permitir que empresas españolas, por ejemplo, se hicieran con el control, las riendas del sector eléctrico. Entonces yo creo que es no solamente indispensable, es necesario recordar estas fechas que algunos se han empeñado en minimizar, en presentar como vestigios de la historia que no nos han servido para nada. Pero yo creo que todo lo contrario. Yo no sé si coincidas con esto, querida Jazz. Así es que muy puntual lo que dices. Primero que nada, pues sí, ¿no? O sea, es decir, esta convocatoria que nos lanza una vez más el presidente a movilizarnos y encontrarnos en el Zócalo capitalino el próximo 18 de marzo, el próximo sábado. Si bien es una fiesta nacional, si bien es un día de júbilo donde nos vamos a volver a encontrar millones de personas que hemos impulsado esta transformación, también nos permite reflexionar, ¿no? Como bien decías, hablar de la historia y si bien podemos hablar por qué la fecha, pero también justamente no olvidar estas que fueron apenas hace unos cuantos. Y hablabas de la de Peña Nieto, pero también habría que recordar la que Felipe Calderón en el 2008 intentó también, y sobre todo recordar, porque si bien es la historia de parte de la historia de nuestro país, es más, diría yo, de lo que fue una parte importante, pues, ¿no? Ya fue la decadencia, pues, de la última historia de nuestro país, lo que fue Felipe Calderón y Peña Nieto, sobre todo, ¿no? O sea, ya el despeñadero, dirían por ahí, con Peña Nieto, pero sí es importante recordar, pues, cuál era la propuesta que se tenía, ¿no? Es importante también recordar que la propuesta de reforma que proponía Felipe Calderón se logró frenar dado una movilización motivada desde este movimiento que actualmente empuja, encabeza la Cuarta Transformación, ya desde esos años, a partir de movilizaciones, desde resistencia civil pacífica y algo bien importante que se logró, que fue justamente, bueno, con el movimiento en defensa del petróleo, que se logró abrir, por ejemplo, una encuesta popular, pues, ¿no? Que de hecho se llamaba que le pregunten a todas y a todos, donde nos permitió profundizar en el tema de energéticos en nuestro país y cuál era la propuesta que en ese entonces tenía Felipe Calderón. En ese momento logramos frenarla. Si bien ya después con Peña Nieto recordarán que sobre todo por esto que se llamó el Pacto por México, pues se logró, ¿verdad? Pasar esa reforma, digo, lo recordaremos sobre todo por los gasolinazos, ¿no? Sí. Y es esto justamente lo que hay que recordar y es esto el llamado del presidente, ¿no? O sea, si bien
a encontrarnos ahí, reencontrarnos con nuestra historia, reconocernos en nuestra historia, saber que no es de hoy, que no estamos mintiendo, que no es una ocurrencia del presidente, sino que tenemos historia, que tenemos mucho que celebrar, sí, que mucho nos ha costado, pero que también tenemos mucho que defender, mantener y todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Sí. Carlos, ¿qué tan importante es hablar de soberanía energética en momentos en que desde la derecha, desde las grandes corporaciones nos dicen que ya no tiene sentido hablar de la soberanía energética, de la independencia energética del petróleo, por ejemplo, porque las energías limpias ya están a la vuelta de la esquina? Y ese precisamente ha sido el discurso de partidos como el PAN, que ha dicho que es un absurdo seguir apostando por combustibles fósiles, que es una locura del presidente haber comprado la refinería de Deer Park en Texas o de haber construido Dos Bocas. Por tanto, el presidente está apostando por el pasado, se ha equivocado de rumbo, porque según dice la derecha, las energías limpias ya están aquí, hoy. Sí, pues ya están aquí, pero también tiene que ver con un tema de soberanía energética, y lo que ellos tienen es que equivocan el camino una vez sí y la otra también. Quedó demostrado, particularmente con la guerra entre Rusia y Ucrania, que la dinámica a nivel mundial sigue siendo el tema de el nivel de soberanía que puedan tener los países sobre sus recursos energéticos, porque ningún país es absolutamente autosuficiente, y eso generó un montón de problemas que nosotros afortunadamente pudimos limitar. No somos ajenos pues a los conflictos que suceden en el mundo, pero gracias a la gestión de la Cuarta Transformación pudimos limitar. Y es fundamental no solo las acciones que se están llevando a cabo, sino los ejercicios de pedagogía política que podamos llevar los militantes de la transformación, para que a nivel de piso, a nivel de calle, colonia, nuestras compañeras, nuestros compañeros entiendan la relevancia y la significación que tiene concatenar los eventos del 18 de marzo y la expropiación petrolera con el gran trabajo que está haciendo la Cuarta Transformación en materia energética y con la nacionalización del litio. Sabemos y entendemos que las energías limpias están presentes, pero que también el gobierno de la Cuarta Transformación ha invertido como nunca en energías limpias. Eso no lo dicen, y lo que no dicen es que la Comisión Federal de Electricidad generaba más energías limpias que todas las empresas privadas que tanto estaban queriendo defender cuando estábamos en la discusión, ¿no?, de la reforma eléctrica y de la reforma energética. Y otra cosa que no se dice es que pues están contentos porque la oposición llenó una vez el Zócalo. Bueno, pues es algo que desde el movimiento hemos hecho decenas de veces, por lo menos que yo recuerdo de manera consciente haber participado en las primeras en el 2004, cuando el desafuero. Nuestros problemas nacionales, una gran ventaja que ha tenido nuestro movimiento del presidente López Obrador, es que sabe cómo politizar las problemáticas, sabe cómo con dos frases resumir la gran problemática nacional y hacer que la gente en las calles entienda la importancia que tiene defender los temas. Como bien mencionaba Jazz, 2008 fue un parteaguas porque es la primera vez que con una gran movilización popular y una organización nacional somos capaces de detener una intentona de privatización. Y a pesar de que haya avanzado la propuesta de reforma energética de Peña Nieto, pues en los hechos está detenida, y la soberanía energética de México avanza a pasos agigantados. Lo que tenemos que hacer es una fiesta, porque lo que hay es una defensa de la soberanía del país, y vemos lo importante que ha sido, por ejemplo, con estos dichos y declaraciones que están haciendo los conservadores, senadores del Partido Republicano en Estados Unidos, y la respuesta tan fuerte que tiene el presidente. Bueno, pues es que esto también tiene que ver con el nivel de intereses que ha trastocado la Cuarta Transformación, que antes se le asignaban a los privados, se privilegiaba los intereses de unos cuantos, y ahora se privilegia el interés del pueblo. Pues por supuesto que también tiene que ver eso con los dichos de los senadores republicanos. Y bueno, pues hacer una invitación a quienes nos ven, a quienes nos escuchan,
de participar activamente el sábado 18 de marzo. Va a ser una fiesta nacional. Vamos, como en 1938, a celebrar, como en 1938 se celebró la expropiación petrolera, ahora vamos a celebrar la nacionalización del litio, y pues es un mensaje absolutamente simbólico de lo que la Cuarta Transformación ha traído a este país. Fíjate, Carlos, que yo recuerdo mucho que durante muchos años, cuando yo era corresponsal en Estados Unidos, en Washington, asistía a muchas